En la diana de los fármacos contienen amplia variedad de componentes celulares que pueden estar presentes tanto en el hospedador como en el huésped en el caso de enfermedades ocasionadas por un patógeno. Incluyen nucleicos, lípidos y carbohidratos. Pues, pero puesto que las proteínas son los componentes macromoleculares más abundantes, no resulta sorprendente que estas sean las dianas de los fármacos más frecuentes, como por ejemplo enzimas, receptores, uniones a membrana, canales, proteínas, transportadores o estructurales. Es decir, que para que un fármaco produzca una acción farmacológica, tiene que unirse a una diana. ¿Y qué es la diana? Un componente celular. ¿Ya? Un componente celular. Hay varios tipos de componentes celulares, ¿no? Pues hay carbohidratos, lípidos. Sin embargo, las dianas más resaltantes son proteínas. Y dentro de ellas están cuatro principalmente: las enzimas, los receptores, los canales iónicos y los transportadores. ¿Ya? Ese es el punto de partida. O sea, bueno, para que un fármaco actúe, tiene que unirse una diana molecular. Bueno, la diana molecular es una parte de la célula, ¿cierto? Bueno, hay diferentes partes de la célula. Hay componentes lipídicos, carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos. Sin embargo, las principales son de estructura proteica. Y entre las proteínas hay cuatro principales, que son las enzimas, los canales iónicos, las enzimas y los transportadores. Por ejemplo, tenemos dos ejemplos acá de dianas para fármacos. Por ejemplo, la ranitidina y el omeprazol. Dos fármacos muy conocidos, ¿no?, que se usan en terapia antiulcerosa. Dos fármacos antiulcerosos. Sirven para la terapia de la úlcera péptica. Bueno. ¿Y cómo actúan estos fármacos? ¿No? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es la acción? ¿Cierto? Bueno, cuando tratamos de explicar la acción, ¿cierto? Es decir, lo que estamos haciendo es explicar el mecanismo de acción, ¿cierto? ¿Claro? Entonces, cuando explicamos un mecanismo de acción, siempre hay que primero recordar cuál es la diana molecular. Entonces, cuando trato de explicar el mecanismo de acción, primero trato de recordar cuál es su diana molecular. Entonces yo digo, ¿qué es su diana? ¿Es una enzima? ¿Es un transportador? ¿Es un receptor? ¿O es un canal iónico? Primero, entonces yo digo, bueno, primero trato de comprender, ¿no?, la fisiología o la fisiopatología sobre el cual va a actuar el fármaco, ¿cierto? Porque cuando yo le pongo el producto, ¿qué le pongo? Primero, ¿qué le pongo? Por ejemplo, si yo pongo ranitidina, ¿qué le pongo primero? El efecto terapéutico, indicaciones, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo digo, bueno, la ranitidina es un antiulceroso, ¿cierto? También se utiliza en el tratamiento de la gastritis, ¿cierto? Eso es su uso terapéutico, ¿cierto? Su indicación. Por lo menos es el primer lugar, ¿cierto? La ranitidina es un antiulceroso, también se usa en terapéutica de la gastritis, ¿cierto?
¿Y cuál es su diana molecular? ¿Cierto? Yo digo, bueno, en este caso es un receptor. Es un receptor. Es el receptor H2. ¿Y qué más pregunto? ¿En qué tipo de célula está? En la célula parietal gástrica. Esa es la célula donde está esa diana. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, la diana molecular es parte de una célula, de un tipo de célula. En este caso, hay que recordar de que la célula se llama célula parietal gástrica. También puede estar en un hepatocito, puede estar en el nefrón, puede estar en la célula cardíaca, puede estar en el músculo liso, etc., ¿no? En este caso, la célula donde está se llama célula parietal, que forma parte de la pared gástrica. Ese es el segundo punto que le pregunto, ¿cierto? Generalmente estamos más o menos aciertan, ¿no? Donde viene el problema es la fisiología o la fisiopatología a revertir. Muchas veces ahí viene el problema, que no lo enganchan con el mecanismo de acción, porque ese es el siguiente punto que viene. Son 4 puntos que se toman en el producto, ¿no? Si le doy un fármaco, ¿no? Y ese fármaco te va a generar la indicación o uso terapéutico. Diana molecular y célula donde se encuentra esa diana molecular, ¿sí? Luego viene la fisiología o fisiopatología a revertir, ¿cierto? Y luego viene el mecanismo de acción. Entonces, yo le digo, bueno, ¿qué voy a revertir? ¿Cierto? ¿O qué voy a alterar? Yo digo, bueno, si es un antiulceroso, ¿no? Si es un antiulceroso, bueno, una característica notable de los pacientes que tienen úlcera gástrica es la excesiva secreción de ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, y normalmente, ¿cómo se secreta ese ácido clorhídrico? Normalmente, fisiológicamente decimos, o sea, que llega a la 1 de la tarde, comienza un ardorcito, ¿no? Es una sensación de hambre, ¿cierto? Eso quiere decir que estoy secretando ácido clorhídrico, ¿cierto? Y eso me da ese dolorcito que me da ganas de comer, ¿cierto? Bueno, y si no he comido, a las 3 de la tarde tengo que me arde el estómago, porque mucho ácido es secretado y no hay nada, ¿cierto? ¿Sí? Y si eso se mantiene mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Bueno, ese ácido en exceso puede comenzar a perforar la garganta, ¿cierto? Yo digo, bueno, pero ya profundamente, ¿qué implica? ¿No? ¿Qué implica? Hay 2 formas principales de secreción de ácido gástrico, ¿no? Uno, porque se forma histamina. La histamina es una sustancia muy conocida, ¿no? Que participa en las alergias, ¿cierto? La histamina tiene 2 tipos de receptores, H1 y H2, que también hemos visto. En este caso, la histamina que se forma en una célula, que no va al caso ahorita decirlo, se forma histamina y va a actuar sobre el receptor H2 en la célula parietal gástrica. Cuando este receptor se activa por la histamina, esa célula se estimula y va a activar una bomba de protones que intercambian potasio con hidrogeniones. Esos hidrogeniones que entran a la luz gástrica, ¿no? Se combinan con cloruro para formar ácido clorhídrico. O sea que cuando hay mucha histamina, hay bastante secreción de ácido clorhídrico. Eso es lo sí, o sea, yo digo, bueno, en los pacientes ulcerosos, ¿no? Hay excesiva secreción de ácido clorhídrico, debido
a que la histamina estimula su receptor H2. Al estimular su H2 se activa la bomba de protones que se encarga de la formación de ácido clorhídrico. Eso es lo que quiero revertir. Hay mucho ácido clorhídrico, ¿cierto? ¿Está claro? Eso es lo que quiero revertir. ¿Está claro eso? Levanten la mano si no están entendiendo. Esa es la fisiología a revertir, o fisiopatología a revertir, ¿cierto? Entonces, ¿y qué hace la retinina? Aquí hay que introducir otros conceptos que vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Un receptor, o los receptores en general, ¿no? Que están en la membrana generalmente, ¿no? Pueden unirse a dos tipos de sustancias farmacológicas, a los agonistas y a los antagonistas. Receptor. O bien se une un agonista, o bien se le une un antagonista. El agonista tiene dos características: afinidad y actividad. En cambio, el antagonista solamente tiene afinidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, ¿quién es el agonista? La histamina. La histamina es el agonista. Generalmente las sustancias endógenas son agonistas. Entonces, el agonista tiene afinidad por el receptor. Es capaz de unirse químicamente al receptor y a la vez estimula al receptor, o sea, activa el receptor. Es decir, tiene actividad. O sea, el agonista tiene afinidad, es capaz de unirse, y tiene actividad, es capaz de estimular al receptor. Cuando el receptor se estimula, produce un cambio en el funcionamiento de la célula, en este caso de la célula parietal. ¿Y qué está haciendo? Está activando su función. ¿Cuál es su función? Formar ácido clorhídrico. Pero se está formando demasiado ácido clorhídrico. ¿Me conviene que el agonista siga activando el receptor? No, no me conviene. Entonces ahí entra a tallar el antagonista. ¿Quién es el antagonista? La valeriana. La valeriana lo que hace es unirse al receptor. O sea, tiene afinidad solamente. Es capaz de unirse al receptor. Tiene afinidad solamente. Pero no es capaz de estimular al receptor. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a haber dos sustancias que van a competir por el receptor. Uno que es agonista y uno que es antagonista. Ya dijimos que el agonista tiene afinidad y actividad. Pero en ese caso ya no nos conviene que siga activándolo. Me conviene más bien que el receptor se desactive. Por lo tanto, la valeriana se une al receptor y no lo activa. Se une, pero no lo activa. Pero lo más importante es que impide que la histamina siga estimulando al receptor. ¿Cuál es la consecuencia? Se desactiva la bomba de protones. Al desactivarse la bomba de protones ya no se sigue formando ácido clorhídrico. Ese es el mecanismo de acción. En este caso, el ejemplo de diana molecular es un receptor. Entonces, los receptores son parte de la célula, ¿cierto?
que normalmente son estimulados por una sustancia endógena, que es la histamina. Esa histamina normalmente estimula el receptor para que se active la bomba de protones y se comience a producir ácido fisiológicamente. Pero cuando esto funcione en exceso, ¿qué va a pasar? Va a haber demasiada producción de ácido clorhídrico, ¿cierto? Y eso puede conllevar a gastritis o úlcera. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, nos conviene frenar la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, sabiendo esta fisiología, se busca un fármaco que también se une al mismo receptor, pero que no lo active. Ese se llama antagonista. Se establece aquí un mecanismo llamado antagonismo farmacológico competitivo reversible. Este fenómeno, en el cual dos sustancias parecidas compiten con un receptor, se llama antagonismo farmacológico competitivo. Entonces, en este caso, la requina, ¿qué cosa está haciendo? Se está uniendo al receptor y está impidiendo la acción de la histamina. Por lo tanto, se frena la producción de ácido clorhídrico. ¿Está claro? Este es un caso de un receptor. Ahora, en el caso de omeprazol, la diana no es el receptor, sino más bien es el transportador directamente. Este transportador es una proteína, ¿no?, que su función es, cuando se activa este transportador, su función es intercambiar potasio con hidrogenasa. Pero ese intercambio es lo que produce justamente el ácido clorhídrico. Entonces, se descubre el omeprazol, que es capaz de unirse al transportador químicamente, es la interacción, ¿no? Y la consecuencia de la interacción es la inhibición de la función del transportador. O sea, cuando el fármaco se une al transportador, lo inhibe. Al inhibir su función, ¿qué va a pasar? Ya no hay intercambio, por lo tanto tampoco va a haber formación de ácido clorhídrico. O sea, tengo dos sustancias que hacen prácticamente lo mismo, pero por diferentes mecanismos de acción. ¿Por qué? Porque la diana molecular de la metilina es un receptor H2 y la diana molecular de omeprazol es un transportador. La consecuencia es la misma, que tiene la misma acción, pero diferentes mecanismos de acción. ¿Por qué diferentes mecanismos de acción? Porque la diana molecular es diferente, no es la misma. Entonces, hasta aquí vamos con un ejemplo de diana molecular. Vamos a ver luego muchos ejemplos de diana molecular, ¿ya? Pero la idea es que ustedes entiendan de que para explicar el mecanismo de acción de un fármaco tengo que recordar cuál es su diana molecular. Y no es difícil porque o es un transportador, o es un enzima, un receptor, o un canal iónico, ¿cierto? Aquí tenemos dos fármacos que inclusive puedo leer un poquito más en el libro, entiendo más, ¿cierto? Pero la idea es absorber primero los conceptos de diana molecular, ¿no? Y mecanismo de acción que ya lo hemos visto, ¿cierto? El uso terapéutico y la fisiología revertir. O sea, yo no puedo entender mucho el mecanismo si es que no sé la fisiología que voy a revertir o la fisiopatología que voy a revertir. Entonces tengo que saber primero qué es lo que voy a revertir, qué está fallando, qué voy a cambiar en la célula, ¿cierto? Entonces, eso
esa parte fisiológica también es importante, ¿no? Para poder entender el mecanismo de acción. Una pregunta. Está explicando de la acción del metoprolol y de la ranitidina. ¿Un medicamento, o sea, innovador o de marca, cuál es la diferencia con un genérico que te da y hay algún impacto ahí o alguna... ¿Qué se va a diferenciar ahí cuando el paciente va a tomar? Por ejemplo, yo tengo ranitidina genérica y tengo un innovador de Zantac. De Zantac. O natural es una cosa, ¿no? De Ronda. De Zantac, ¿no? Claro, Zantac de Glax. Ya. Entonces, se supone que la persona usa Zantac o natural o ranitidina. Tú dices, ¿cuál es la diferencia a este nivel? A este nivel ya no hay diferencia. No hay diferencia porque es el mismo mecanismo. Supone que si los dos liberan la misma cantidad de medicamento del fármaco, si los dos medicamentos, ya sea el innovador o el genérico, liberan el fármaco, y dijimos cómo, o sea, cuando la curva de congelación plasmática de su tiempo son similares, que dicen que son bioequivalentes. Los dos van a actuar al mismo nivel. Es lo mismo, prácticamente. ¿Sí? Una pregunta más. La idea es entender. Por otro lado, vamos a ver luego, más adelante todavía, que los receptores a la vez se subdividen en 4 superfamilias. Esto lo vamos a ver más luego, ¿cierto? Pero ya tenemos que ir viendo de que los receptores se pueden dividir en 4 superfamilias. ¿Sí? 4 tipos de receptores. Esto vamos a ver que hay una clase específica de esto. Los canales iónicos a tiempo voltaje, las enzimas y las moléculas portadoras o transportadoras, que también tienen diferentes, se clasifican también, ¿no? Antitransportadores, etc., ¿no? Entonces empezamos con los receptores, ¿no? Los receptores. Ya dijimos de que un receptor puede unirse ya sea a un agonista o un antagonista. Aquí hay que tener algo importante, ¿no? Generalmente las sustancias endógenas son los agonistas, generalmente. Por ejemplo, la acetilcolina, la adrenalina, la serotonina, la dopamina, son agonistas. O sea, tienen sus receptores y tienen afinidad y actividad. O sea, eso era parte de fisiología, ¿cierto? De cómo funciona el corazón, cómo funciona la vida, todo realmente se basa en sustancias endógenas que tienen el receptor, ¿cierto? Y generalmente son agonistas. O sea, tienen afinidad y tienen actividad sobre ese receptor. Y si se une el agonista, activa el receptor. Si se une el antagonista, no, el receptor no se activa. Ahora, el agonista, cuando estimula el receptor, puede activar o inhibir la célula. Eso también es importante, ¿ya? La activación de un receptor puede activar o inhibir a la célula. Entonces, una cosa es activación del receptor y otra cosa es activación de la célula. Claro, diferente.
la activación del receptor puede activar o inhibir a la célula. Vamos a ver luego ejemplos de eso, pero no olviden siempre de eso, no se olviden. Vamos a abrirlo, me hacen acordar. Ahora, cuando se activa el receptor, ¿no?, puede alterar el funcionamiento de la célula directamente, es decir, rápidamente. ¿Cuándo sucede eso? Cuando está implícito un canal iónico. En cambio, la respuesta puede ser más lenta cuando existe un mecanismo de transducción. Por ejemplo, mecanismo de traducción puede ser la activación o inhibición de una enzima, la modulación de un canal iónico, alteración de transcripción del ADN, etc. Son respuestas que pueden demorar de repente segundos, minutos, horas, ¿no? En cambio, las primeras respuestas directas son en milisegundos, son rapidísimas. Eso es porque está incluido un canal. En cambio, en la segunda está incluido un mecanismo de transducción. También vamos a ver eso de forma más espaciada. Por ejemplo, dije, acción directa. Está implícito un canal iónico, ¿no? El receptor, ahí hablamos del receptor nicotínico, ¿no? El receptor nicotínico es un canal iónico ligando dependiente, o sea, es un receptor. En ausencia del agonista, el canal está cerrado. Pero cuando se acerca el agonista, que es la acetilcolina, el canal se abre. Y eso permite la entrada del sodio que causa despolarización de la célula y contracción. Y esas son respuestas rápidas, ¿no? Yo puedo obtener, por ejemplo, esto, que es, cuando yo hago esto, ¿no?, es algo rapidísimo, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser de que yo piense, mueve de mano y ya, apenas estoy hablando, mueve de mano y ya lo moví, ¿cierto? Son respuestas milisegundos, pero hay que acordarse de que en la contracción muscular el principal responsable es la acetilcolina, que es el agonista, y el músculo estriado, que es el músculo donde está el receptor nicotínico. Son respuestas rapidísimas, ¿cierto? En cambio, las respuestas indirectas indican un mecanismo de transducción. O sea que una vez que el agonista se une al receptor, a la activación del receptor, inicia un proceso, una cascada de reacciones químicas, bioquímicas, que finalmente, después de minutos, horas o días, se va a dar la respuesta celular. Aquí, en estas respuestas indirectas, están detallando la formación de segundos. Se deduce que el primer mensajero es el agonista. ¿Sí? Eso lo vamos a ampliar también. Y eso son acción indirecta. Entonces, vemos algunos ejemplos de receptores, ¿no?, fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, la insulina. La insulina es una sustancia endógena, ¿no?, que estimula el receptor para producir, por ejemplo, cambios en el metabolismo hepático muscular, por ejemplo. Es un agonista. Hasta ahora no se desconoce los antagonistas. El receptor de estrógeno, ¿no? En este caso hay agonistas exógenos también. El agonista endógeno es el estradiol. Un agonista exógeno es el epinil-estradiol. ¿Se acuerdan qué es epinil-estradiol? Anticonceptivo. No se va a epinil-estradiol. Anticonceptivos. ¿Y los anticonceptivos? El principal los anticonceptivos hormonales combinados llevan dos tipos de sustancias. Una sustancia estrogénica y una sustancia progestágena.
en los anticonceptivos hormonales, la sustancia estrogénica es el estradiol. Normalmente, fisiológicamente, el agonista de estrógeno es el estradiol, ¿no? En las mujeres que saben su fisiología al dedillo, ¿no? A veces es irónico, ¿no? Porque supone que la mujer que debería saber su funcionamiento reproductor, muchas veces no sabe cómo es el milagro de la vida, por ejemplo. Supone que una mujer que es capaz de dar a luz un nuevo ser viviente tiene que saber cómo es el mecanismo por el cual fecundó. Tiene que saber el mecanismo por el cual es capaz de mantener por 9 meses un ser viviente en su útero. Tiene que saber, por ejemplo, cuáles son los días fértiles. Muchas veces no sabe. A veces el hombre sabe más de eso que la mujer. Por ejemplo, el estradiol, que es el agonista endógeno, ¿no? El estradiol generalmente está relacionado con las características sexuales secundarias de la mujer, ¿no? También forma parte de los mecanismos de regulación de la menstruación, por ejemplo. Pero también puede tener un rol fisiopatológico, ¿no? El cáncer de mama, en algunas mujeres el cáncer de mama crece por exceso de estrógeno. Crece por exceso de estrógeno. Y en eso, cuando se detecta eso, en la mujer se trata de frenar de todas las formas la formación de estrógeno o la activación de su receptor por el estradiol. Cuando se da esa situación, no me conviene ya que los estrógenos siguen activando su receptor, por lo tanto es necesario un antagonista. El tamoxifeno se utiliza en cáncer de mama para antagonizar la acción del estradiol sobre ese tumor neoplásico, por ejemplo. Entonces, en este caso, por ejemplo, me interesa el tamoxifeno. Pero en el caso del anticonceptivo, más bien me conviene estimular los receptores con metionina y estradiol. Entonces, estoy viendo de que en algunos casos me interesa el agonista y en otros casos me interesa el Agonista. ¿Cierto? Otro ejemplo, ya hemos hablado de la histamina, sobre todo H2, el H1 también, ¿no? Por ejemplo, la mepiramina, la clorfenamina, que es un antagonista competitivo de la vitamina, sobre todo H. Por ejemplo, la persona que tiene rinitis alérgica, ¿no? La persona que tiene rinitis alérgica tiene secreción, hipersecreción, ¿no? Generalmente se debe a que por una respuesta alérgica se forma demasiada histamina y esa histamina estimula el receptor H1 a nivel de células nasales, ¿no? Para generar hipersecreción. Ahí me conviene dar un antihistamínico, un antagonista H1, por ejemplo mepiramina, clorfenamina, ¿no? Cetiricina, son antagonistas H1. ¿Ya? Aquí, en este caso, en esos casos, generalmente lo que se utiliza es el antagonista preferentemente. ¿Está claro esto? Receptores. Esto lo vamos a ver más, pero lo que nos interesa ahorita es que ustedes asimilen de que una de las dianas moleculares más importantes es el receptor. Y que el receptor puede unirse a sustancias agonistas o antagonistas, de acuerdo a la necesidad de la enfermedad que está presente, ¿cierto? Los canales iónicos son otras dianas moleculares. También son proteínas. Los fármacos
cuando se unen a un canal, o bien lo bloquean o bien lo modulan. Vamos a ver la diferencia entre bloqueo de canal y modulación de canal. Por ejemplo, la lidocaína, que es un anestésico local, o el nifedipino, que es un antihipertensivo, bloquean el canal de calcio. No, perdón, la lidocaína bloquea canales de sodio y el nifedipino bloquea canales de calcio. Por lo tanto, impide el paso de esos iones. En cambio, el diazepam es un modulador. O sea, no bloquea el canal físicamente, sino al unirse a unos sitios de la proteína. No hay que olvidar de que una proteína está conformada por aminoácidos. ¿Y qué son los aminoácidos? Son cadenas, ¿no? que tienen grupos alquílicos, tienen grupos aminos, COH, ¿cierto? Y cuando se altera, cuando una sustancia, un fármaco se une a un tipo de grupo funcional, va a alterar su conformación. Por ejemplo, la lidocaína. Vamos a hablar de la lidocaína en relación con los canales de sodio. ¿Ya? Primero hay que entender de que una célula, ¿no? Puede excitarse o puede inhibirse. O sea, células excitables. Por ejemplo, las neuronas son células excitables. Las células musculares, músculo, que puede ser músculo liso, puede ser músculo cardíaco, puede ser músculo estriado, No creo que algún día llegue así. son células excitables. Desde el músculo liso, donde puede haber músculo liso bronquial, intestinal, vascular, etcétera. Neuronas, glándulas. ¿Las glándulas qué hacen? Sintetizan hormonas. Pero finalmente son los principales tipos de células excitables. O sea, que están en un estado de reposo, pero al excitarse pasan a activarse. ¿Cierto? A cumplir una función para la cual están preparadas anatómicamente. ¿Cierto? Entonces, hay que entender acá de que una célula excitable puede estar en reposo y puede activar o estimularse, ¿no? Entonces, una célula en reposo está polarizada. Una célula en reposo está polarizada. Bueno, hay que entender lo siguiente, ¿no?
de que los iones están distribuidos en el electro y en el intra. Por ejemplo, el principal ion acá es el potasio. Quiere decir de que más está adentro que afuera. Y los iones alrededor son el cloruro, el sodio y el son los principales iones extracelulares. Pero en conjunto, obviamente hay más sustancias iónicas acá, pero de los iones más conocidos es así, ¿no? Estos están más concentrados a nivel extra que intra. Y estos están más concentrados a nivel intra. Entonces, de ese punto de vista, estos tienden a entrar. Y este tiende a salir. Esa es su tendencia. Pero hay mecanismos que se encargan de mantenerlos en esa composición. Generalmente los mecanismos que regulan eso son los transportadores o bombas, también bombas de intercambio iónico que utilizan ATP. Entonces, bueno, estos iones no pueden atravesar la bicapa lipídica. No pueden atravesar la bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque son iones. Y los iones son polares.